Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de La menor. En los tonos de acompañamiento utilizaremos Re menor, La menor, Mi séptima, Do mayor, Sol séptima, Fa mayor, también La séptima y Si séptima. En el inicio de la canción también utilizaremos este descenso con los bajos, donde haremos Mi, Re sostenido, Re, Do sostenido y Do. Y ya entrando entonces en la canción, esto es el pasaje que hago en los bajos, simultáneamente que empezaré la introducción de la canción haciendo Mi, Fa, Fa sostenido, Sol y Sol sostenido, ¿sí? Es un movimiento cromático en forma ascendente en la mano derecha y un movimiento cromático descendente en la mano izquierda. O sea que se produce lo que se llama movimiento contrario. Luego empezaré acompañando en Re menor y acá en la mano derecha tocaré el acorde de Re menor, Re, Fa, La y después cambiaré el La por la nota Si. Y en el otro compás haré lo mismo. ¿Sí? Vamos desde el comienzo nuevamente. Ahora haré el tono de La menor en el bajo y en la mano derecha haré el acorde de La menor, Do, Mi, La y después cambiaré el La por la nota Si y siempre tocaré acá las notas de Do y Mi. ¿Sí? En el otro compás se repite igual. ¿Sí? Y por último, en Mi séptima, el acompañamiento estará entonces en este tono y la mano derecha hará Re, Mi, Sol sostenido y después cambiará el Sol sostenido por la nota Si. Por último tocaré de nuevo el acorde de La menor, Do, Mi, La con el bajo de La y volveré a hacer el movimiento cromático con ambas manos como lo hice al comienzo. ¿Sí? Esto sería entonces la introducción que se repite dos veces. Y por último haré el acorde de La menor, ¿sí? Y en el bajo marcaré un compás más un tiempo del compás siguiente, ¿sí? La introducción entonces con las dos manos me queda así. Siempre estamos utilizando la mano izquierda por compás tres negras, que son las correspondientes al ritmo del vals. Tocaré el bajo fundamental y dos veces el acorde correspondiente al tono, ¿sí? Entonces, lento, la introducción es así. ¿Sí? Luego con más velocidad, obviamente, esto va a sonar. Va a sonar más parecido a lo que han escuchado en la introducción. Entonces, vamos con la parte del canto. En la parte del canto, primero, entonces, tocaremos la mano derecha que hará las siguientes notas. Mi, dos veces. La, Sol sostenido. La, Si, Do.
si, la, sol sostenido, la y fa. ¿Sí? Es esto. Eso se acompaña con la menor, la séptima y re menor. Después la mano derecha hará en la siguiente frase la, si, re, do, si, re, sol, sol, la, sol. ¿Sí? Es eso. Estábamos en re menor, así que empezará el compás en ese tono. Sol séptima. Y do mayor. La frase que sigue con la mano derecha. Mi dos veces. Sol sostenido tres veces. La, si. Si, la, sol sostenido, si y la. ¿Sí? Esta frase es así. Y veníamos en do mayor. Ahora en mi séptima. Y en la menor. Para terminar la primera vez voy a hacer la nota la 4 veces. Ahí agregué sol sostenido, la, si, si, do, si, si. ¿Sí? Esta frase entonces es... Se acompaña en la menor, fa mayor, si séptima y mi séptima. De ahí se vuelve a repetir, ¿sí? Pero vamos a pasar esta primera vuelta de corrido. Se repite igual. Y acá cambia. Lo que hace la segunda vez es la nota fa, sol, fa, mi, ¿sí? Después hace mi nuevamente, dos veces sol sostenido y la. Entonces es esto. Eso se acompaña con fa mayor, mi séptima y la menor. ¿Sí? Ese sería el final número 2 de esta parte cantada, ¿sí? De esta estrofa. ¿Sí? Entonces, de un poquito más atrás, me queda así. Ahí ya empieza la parte del estribillo, que también tiene dos finales. Así que vamos a hacerlo con el primer final. Mano derecha sola. Empezará haciendo
sol, la, sol, fa sostenido y sol. Acá tocaré si, la, sol. ¿Sí? En el otro compás repito lo mismo. Y en el otro hago do, la, sol. Repito lo mismo. Ahora lo hago de nuevo con el si, la, sol. Y por último, si, sol, sol, fa y mi. ¿Sí? Vamos hasta acá. Entonces sería esto. ¿Sí? Esto se acompaña con de sol séptima. Acá cuando toco el si. Con do mayor. Con sol séptima. Y ahora el mi con do mayor. Después la parte que sigue, ya metiéndome en el primer final, haremos eso, que sería mi, fa, mi, re sostenido, mi. Después haré sol sostenido 4 veces, si 2 veces y haré ese girito, la, sol sostenido, si y la. ¿Sí? Sería esto, esa frase. ¿Sí? Se acompaña, entonces veníamos en do mayor, mi séptima y la menor. ¿Sí? La siguiente parte podemos poner los dedos así un poquito en diagonal y trabajarlo con dedo 3 y dedo 2 a la repetición de la nota la, o si no también con dedo 1 debajo del dedo 2. Y tenemos que hacer eso, ¿sí? ¿Sí? La nota la, en este caso, unas 11 veces sería. Y después lo tocaré de nuevo, pero ya para cerrar haciendo la, si, do y si. Que yo en el video le agrego a este si el re para generar ahí parte del acorde de mi séptima. ¿Sí? Por ahí esto es práctica técnica, obviamente. No va a salir a veces si no lo hemos hecho antes. Entonces, esto se acompaña con la menor, el otro compás con fa mayor, el otro con si séptima y el final este con el si con mi séptima. Y vuelvo a repetir la segunda parte igual. O sea, con este primer final me queda así la parte del estribillo. Yo ahí en el bajo hice, en vez de hacer el acompañamiento, hice mi, sol sostenido, si y mi. El arpegio de mi mayor, que también queda muy bien como una opción para los cierres. También lo mismo el de la menor. La, do, mi, la. ¿Sí? Bien, entonces repetiríamos, después de hacer este primer final, la parte del estribillo. Y ahora vamos a ver el segundo final. Entonces, vuelvo a repetir.
hacer La dos veces, ¿sí? Con Fa mayor. En el tercer bajo haré La y Sol sostenido. Y ya en el siguiente compás, Mi séptima, con Sol sostenido nuevamente. Do, Si con el tercer bajo. Y ahí conecto de nuevo la introducción. Pero vamos a hacer esta partecita, ¿sí? Un poquito ahí conectando con este segundo final. Entonces, lo agarro desde un poquito más atrás. Hago la parte de nuevo de la introducción. Y por último haré este acorde final, Do, Mi, La, el Mi en el bajo con Re, Mi, Sol sostenido, y de nuevo el acorde de La menor, el La en el bajo y en la mano derecha Do, Mi, La. ¿Sí? O sea, ¿qué sería esto? Yo lo que hice por ahí fue una variación también con la oscilación del fuelle, ¿sí? Sostenía Re, Fa, La y hacía abriendo, cerrando, abriendo, y después cambiaba la otra posición y hacía lo mismo, ¿sí? 3 veces. O sea que me quedaría 2 grupos de 3 en cada compás, como si fuese un 6 octavos. Pueden hacerlo con esa dirección, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, o si no también abro, cierro, abro, abro, cierro, abro, pero de esa forma también se va abriendo un poquito más el fuelle, ¿sí? ¿Sí? Es un poquito más lento, pero bueno, eso depende de cada uno con cuál de esos movimientos se sientan más cómodos.